Le doy la bienvenida a esta charla al vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos en Baja California Sur, sección colegiada La Paz, al doctor Efraín Torres. Doctor, bienvenido, buenas tardes, y me gustaría charlar contigo, sobre todo tratar de analizar por qué esa diferencia tan tajante, tan evidente entre la medicina, la atención médica en lo público y pues la atención médica en lo privado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Gabriel. Es un placer estar aquí nuevamente contigo, aquí en Mega Noticias, para hablar de este tema tan importante. Desde luego que tenemos una situación que comentar aquí, tenemos un tema muy relevante para nuestra población y tenemos que hablar acerca de la cantidad de gente que manejan las instituciones, de los recursos, de los contratos, de las condiciones en general en las que se encuentran los médicos y, por supuesto, en la repercusión de los pacientes. Claro, ¿por qué esa diferencia? De pronto vemos pues una atención privada que pues está, digamos, completa, con amplias atenciones, inclusive las instalaciones de los hospitales privados son evidentemente mucho mejores que de pronto ver un hospital público, ya sea de una institución o de otra, pero ¿por qué esas dos diferencias? Que al final de cuentas pues luego te sale un ojo de la cara, una institución privada, ¿no? Y lo vimos con el tema de COVID, cuánto se ascendían las altas cuentas por una atención privada. Doctor, ¿dónde están estas diferencias? Sí, la diferencia sí existe en el volumen de población que se maneja entre una y otra, en los recursos que son privados y que están pendientes de que las cosas mínimas se estén restaurando constantemente. En los institutos y en los servicios públicos existe una dinámica que tampoco podríamos decir que no cumple todas las expectativas de nuestros pacientes. Desde luego que sí hay que mejorar muchas cosas, desde luego que sí es importante que estemos trabajando en actualizar las situaciones, en cumplir con los requisitos de COEPRIS para hospitales. COEPRIS y COFEPRIS a nivel nacional tienen requisitos para que tú puedas abrir tu consultorio, tu hospital o tu pequeña clínica y deben de cumplirse cabalmente. Mira. Ahora, lo que sucede en un hospital también, Gabriel, es que se tiene que arreglar todo mientras se trabaja. O sea, es como algún establecimiento, imagínate tú cualquier otro, donde tienes que estar barriendo, limpiando y haciendo las cosas mientras estás trabajando al mismo tiempo. Entonces, eso Claro. complica la dinámica, por supuesto, pero sí existe maneras, sí existe una situación en que se puede completar y se puede mejorar. Ahora, el aspecto privado, en Baja California Sur, la consulta de un especialista, por ejemplo, varía entre los 800 y los 1,500 pesos. ¿Cuánto representa esto del salario de un subcaliforniano? Esa es una pregunta importante. ¿Cuántos pueden acceder a una consulta médica de este tipo, no? Sí, claro, por supuesto. Adelante. Existe otra gran situación, Gabriel, que es la atención en farmacias. La atención en farmacias hemos visto que tienen los médicos también condiciones que no son las mejores. ¿Por qué? Porque vimos que no hay contratos, que no tienen ellos prestaciones, que no tienen, por supuesto, para cuando se enfermen no tienen ni siquiera seguridad social. Entonces, ellos trabajan de acuerdo a la cantidad de consultas, pueden ganar entre los 10,000 y 15,000 pesos mensuales y con una cantidad de consultas muy altas. Actualmente pueden representar las consultorios de farmacias hasta un 22% de las consultas, equiparables a las consultas que da un instituto como el IMSS, imagínate. O sea, ya se están volviendo también otro nivel de atención. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es muy económico y la gente te lo dice, bueno, pues yo puedo acceder a esto y lo voy a emplear, y entonces pues tal vez no tengo una consulta de especialidad, pero al menos si me ven algo me lo van a decir y entonces me lo van a tratar. Claro. Yo creo que los compañeros que trabajan ahí hacen una gran función, pero mira, tenemos distintos niveles, la situación está cambiando y más ahora que se van a fusionar o que se piensa fusionar todos los servicios de salud, ¿no? Claro, que ahorita me gustaría también regresar a ese tema del IMSS Bienestar y todo esto que se ha anunciado. ¿Cómo impacta esto que comentas, doctor? Esto que de pronto un médico pues tiene que gana dinero, o digamos se le mide su salario conforme al número de pacientes o el número de citas, y que a veces pues por querer ganar un poco más pues ni siquiera atiende bien o ni siquiera ve a las personas. ¿Cómo impacta una buena consulta, un buen diagnóstico? Creo que sí puede impactar, ¿no?
Desde luego que sí, y es una responsabilidad de los médicos que tenemos más experiencia el transmitirle a los jóvenes, transmitirle a los estudiantes y también a los recién egresados, Gabriel, que deben de comportarse de la misma manera en el consultorio privado y en el público. El público tiene una función, todas nuestras instituciones tienen una función muy importante, las universidades públicas, por supuesto que la atención médica pública. Entonces, ahí en esos lugares podemos ayudar a muchísimas personas. Sí tenemos lineamientos, sí tenemos también cómo saber cómo vamos a atender a un paciente, cuántos pacientes máximo. Por supuesto que durante la pandemia estuvimos sobresaturados y claro que ahorita cuando liberaron el semáforo verde, pues también todos los pacientes que no se habían Ujú, atendido llegaron de repente, Gabriel. Entonces estamos en una ujú, saturación de hospitales porque muchas cosas ocurrieron. Se llenaron los hospitales de gente fracturada, de gente accidentada. Inmediatamente tú ujú. puedes ver que las camas precisamente no alcanzan en este momento en algunos lugares porque la cantidad de cirugías pendientes, la cantidad de accidentados fue abismal, Gabriel. Entonces, pues estamos Claro. cambiando, estamos llegando a esta nueva normalidad y bueno, nos tenemos que ir adaptando, por supuesto. Claro. Oye, y me imagino que impensable, hablando en términos económicos, irte a hacer una cirugía de esta que comentas, derivada de un accidente, ya sea que te caíste o chocaste, impensable presupuestar una cirugía en un hospital privado, pues puede ser que la atención sea muy buena, pero a la hora de revisar la cuenta, pues me imagino que es carísimo. Pues imagínate una cirugía normal entre los 60 y 80,000 pesos, una cirugía de columna de los 100 o 150,000 pesos, ya hablando de todos los gastos, ¿no? Y, obviamente, más o menos lo que se utiliza en ese momento, y ya no digamos un trasplante de médula ósea que puede ir hasta los 2 millones de pesos, o tratamientos con medicamentos Uf, de biotecnología, anticuerpos monoclonales, imagínate, 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos, porque cada inyección cuesta alrededor de los 50,000 pesos. Entonces, no estamos en un país así. A mí, por ejemplo, me gustaría comentar que Canadá es un gran ejemplo también de cómo el servicio de salud no depende directamente del empleo, que eso también nos ha generado situaciones complicadas, sino depende de los impuestos totales. Entonces, ahí es cuando podríamos obtener recursos. Los canadienses emplean más del 40% de sus impuestos en salud. Y teniendo un pueblo saludable, tienes un pueblo próspero. Entonces, sí, definitivamente tenemos que replantear. Nuestras instituciones ya tienen muchos años el planteamiento de un México antiguo, la valoración de sí. pensiones a los trabajadores, la valoración de los sueldos también, y ahora los nuevos contratos que son pedirle a un médico que se vaya, digamos, a una situación, a un lugar alejado y decir, bueno, pero a veces sí vas a tener contrato, a veces no. Entonces imagínate a alguien del centro del país que le digan, oye, vete a una isla o una bahía en Baja California Sur. Oye, pero voy a tener contrato, pues a veces sí, y mira, ahora vente en la noche, ahora vente en la mañana, oye, pero yo tengo mi familia aquí, ¿no? O sea, todas esas circunstancias de un México que está cambiando nos pueden abrumar, Gabriel. Oye, son dos temas que pones y me parece muy interesante. Quiero retomar lo de Canadá. Ya es quizás la segunda, tercera persona que me hace este planteamiento que se debe de revisar la manera en que los recursos se generan para tener nuestros servicios de seguro social en nuestra atención médica derivada del cobro de las prestaciones que tenemos y que este modelo, ¿tú consideras se está agotando o está agotado y debería de replantearse? Que veo que no hay una discusión real de parte de nuestras autoridades, doctor. Por supuesto, desde mi punto de vista está cambiando el país, el modelo nos está funcionando todavía, pero ¿qué va a pasar en 5, 10 o 15 años? Y debemos encontrar, desde mi punto de vista, un justo medio de tener una seguridad social que, ojo, no es gratuita. La pagamos todos con nuestros impuestos y con los préstamos Sí, que nos dan sí, sí. las instituciones internacionales. O sea, también eso es muy importante. Ninguna institución a la que vayas a atenderte de forma social es gratuita. Pagamos y pagamos bastante todos los mexicanos. Entonces, nada es gratuito en la vida, nada sale regalado, todo cuesta y todo nos impacta. Entonces, y debemos encontrar, yo te decía, Gabriel, un justo medio, una alianza correcta entre la seguridad social y las empresas privadas. Las empresas privadas, las clínicas privadas, los consultorios, hacen una gran función,
pueden tener mejores precios también. Y yo creo que si logramos esta situación, no somos enemigos. O sea, gran mayoría de los médicos trabajamos en la institución pública y brindamos atención a muchos pacientes y vamos a las bahías y vamos a lugares alejados, pero también trabajamos en la medicina privada, donde encontramos alianzas con instituciones, incluso del propio gobierno, Gabriel. El propio gobierno nos puede subrogar en lugares como Baja California Sur a sus pacientes y tener una atención también de alta calidad. Entonces, yo creo que debemos de replantear qué estamos haciendo en nuestro México actualmente, si nuestro servicio de salud debe virar, debe cambiar a algo más moderno y, por supuesto, de dónde obtener recursos. Que los impuestos que todos tenemos y todos pagamos se vean reflejados en el sector salud, ¿no? Sí, justo es lo que te quería comentar. O sea, yo no veo que estén reflejados los impuestos. Sí, se tienen estas grandes clínicas, los edificios, los anuncios, pero en realidad veo y leo historias terribles en el ISSSTE, en el IMSS, inclusive en clínicas privadas. O sea, de pronto no se ven reflejados todos estos impuestos que sí, coincido, debe de haber un replanteamiento. Ahora, comentabas, ya para ir cerrando esta charla, doctor, comentabas sobre estos... pues este trabajo que tienen que hacer y que se ha generado la polémica tras el anuncio de los médicos cubanos. Con esta convocatoria que está haciendo las autoridades, doctor, ¿ves que se pueda, digamos, solucionar la falta de médicos en el país? ¿Está dando certeza, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, de las más de 13,000 plazas, hasta el momento leía entre 4,000, 5,000, o sea, todavía hay un desdén? ¿No hay tanta seguridad laboral o sí con esta convocatoria, doctor? Desde mi perspectiva, no, y tendremos que darle seguimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque nos han llegado los comunicados de que hay plazas en ciertos institutos que son eventuales, o sea, que son precisamente por contrato, y que una quincena tal vez sí los tengas y tal vez a la quincena que sigue no, o que tengas días parciales. Por ejemplo, vemos que en instituciones de repente te cortan el contrato, por ejemplo, si se acaba el lunes, el viernes. ¿Por qué? Para no pagarte sábado y domingo, ¿no? Entonces, eso está sucediendo en todo el país, y tenemos que darle seguimiento preciso a qué nos están ofreciendo. Tenemos que recordar que también ahorita se está politizando toda esta situación y que estamos próximos a elecciones en muchos estados. Entonces, esta situación de los empleos y de cómo estamos actualmente los médicos se puede utilizar para politizar, y es un grave error. No podemos jugar con la salud de nuestros subcalifornianos, de la gente en el país, en nuestro México. No puede ser así. Debemos de darle seguimiento claro, qué nos ofrecen, cuál es el salario, cuánto tiempo ofrecen esos empleos y, por supuesto, ¿no?, cuánto voy a durar en ellos. Claro, ¿de qué sirve? Como bien dices, que pues esta semana sí, la próxima ya no, y la que sigue quién sabe. Muchísimas gracias al vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, sección colegiada La Paz, al doctor Efraín Torres. Como siempre, gracias. Un placer colaborar en este espacio como siempre, y muchas gracias a todos por escucharnos.